muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar en estos momentos. El taller es cómo sentirte mejor cuando todo parece ir mal. Y la idea de este taller, vamos a aprender un montón de cosas. Ténganme paciencia, traten de evitar distracciones. Ok, listo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Primero, verifiquemos de que estamos en el lugar correcto. Entonces, estás en el lugar donde quieres estar si te sentís abrumada, desesperanzada, agotada emocionalmente. En la medida en que les vaya dando estas razones, váyanme diciéndome en el chat cuál de ellas es la que les resuena más. Entonces, a lo mejor estás aquí porque te sentís abrumada, desesperanzada y estás emocionalmente exhausta, porque tal vez querés que las situaciones y lo que otras personas hacen o dicen no nos afecte tanto, no te afecte tanto, porque querés, qué sé yo, confiar en que podés superar todas las adversidades que estás enfrentando y sentirte bien, y porque estás determinada a mejorar tu salud mental y emocional. ¿Cuál de estas razones es la que más te movió a participar en este taller? Solo déjenme presentarme por si acaso no nos conocemos todavía bien. Mi nombre es Virginia Lacayo, soy doctora en comunicación y cambio de comportamiento y tengo 3 certificaciones de coaching de escuelas súper prestigiosas en todo el mundo, y de ahí he logrado sacar muchas de las herramientas y crear también mis propias herramientas a partir de todo lo que he aprendido. Soy anfitriona del podcast Coaching para Activistas. Si no lo has escuchado, está en todas las plataformas y yo abordo este tema y a mucha más profundidad porque lo abordo varias veces desde distintos ángulos. Entonces, si esto es algo que te interesa, hay varios episodios de ese podcast que están disponibles y que puedes escuchar sobre este tema y otros. Y también soy fundadora y coach principal del programa Indomable. Ya te voy a contar más adelante sobre eso. Me considero además lo que yo llamo PR, que es perfeccionista y estresada en rehabilitación. Ya te voy a contar también mi historia. Y por último, creo que es importante, quiero compartir de que el 80% de lo que yo he logrado en mi carrera, en mi salud, en mis relaciones personales, en general en mi trabajo profesional, en el trabajo que yo hago y en mi propio bienestar, lo he logrado hacer sobre todo en los últimos años y gracias a las habilidades que he desarrollado de manejar mi mente y mis emociones. Y sobre eso es lo que te voy a explicar aquí, cómo lo hago, cómo lo hice y cómo puedes vos también hacerlo. Entonces, si sos como yo, probablemente querrás saber, ok, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿En qué orden? Yo quiero tomar notas, quiero saber cuál es la estructura para que mi mente pueda enfocarse en lo que vamos a hacer. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. Primero, voy a contarte un poco de lo que yo sé y he aprendido en todos mis años de experiencia, tanto académicos como profesionales, de cómo realmente funcionamos, cómo funciona el mundo. Y son cosas que no nos enseñaron de chiquitas, entonces puede ser de que te saque un poco de onda. Te voy a contar también sobre los modelos mentales y cuál es el rol de los modelos mentales en todo lo que sentimos, en todo lo que hacemos y en los resultados que obtenemos. Cuál es el rol de las otras personas y de las circunstancias, del contexto, de lo que sucede en tu percepción de bienestar. Cuál es el rol de tu cerebro primitivo en tu bienestar. Y después, cómo llevar todo esto que estamos aprendiendo hoy al siguiente nivel. Cómo ponerlo en práctica y cómo realmente desarrollar esas habilidades que pueden ser tan útiles en la vida. ¿Cómo llegué yo al coaching? ¿Cómo llegué yo a descubrir todo esto? ¿Cuál es un poco mi historia? Y a lo mejor te identificas con esa historia, porque la verdad es que yo no soy una persona particularmente especial o particularmente inteligente. O sea, no soy tan distinta a todas nosotras. La diferencia es de que yo he logrado analizar la historia que he llevado y todo lo que he ido aprendiendo en el camino, y al final cómo logré convertir todo ese proceso de aprendizaje en herramientas concretas que me permitieron desarrollar hábitos y habilidades que ahora me sirven un montón. Pero este es mi recorrido. A pesar de que soy una persona, y puedes buscarme en Google, o sea, vas a darte cuenta un poco de todo el historial, que no lo vamos a compartir aquí porque no tiene relevancia, pero a pesar de todos los éxitos que yo he tenido en mi vida y todo lo que yo había logrado, mucho tiempo, pasé más de la mitad de mi vida sintiendo que esos éxitos no eran suficientes, que los halagos que recibía de otra gente no eran suficientes. Yo siempre tenía
conflicto en términos de confiar en mí misma y confiar en mis capacidades de hacer cosas nuevas, de superar obstáculos. No importa cuántas veces lo hubiera hecho, siempre había algo en mí que se sentía culpable por no dar más, por no ser mejor, por no tener más. Todo ese complejo de síndrome de la impostora o del atraso, ¿verdad? De que a esta altura de mi vida yo ya debería, y ahí llena el blanco, lo que sea, vivía con esa sensación de que no era suficiente, de que lo que yo hacía, lo que yo era, no era suficiente. Tenía, por supuesto, los niveles de estrés por las nubes, como muchas de nosotras. Yo estaba metida en miles de cosas, con muchas responsabilidades desde muy joven, con responsabilidades sociales, compromisos, activistas, trabajando tiempo completo, además estudiando. O sea, todo eso hacía que mis niveles de estrés estuvieran por las nubes, porque además no sabía manejar el estrés y eso me provocaba insomnio, me provocaba ansiedad, preocupación permanente. Además, encima de eso, todo lo que las personas a mi alrededor, y eran realmente todas las personas, no solo las personas cercanas y que me importan, sino tenía la percepción de que tenía que gustarle y tenía que satisfacer las expectativas de otras personas y las necesidades de otras personas. Entonces, todo lo que otras personas hicieran o dijeran en relación a mí me afectaba personalmente, me lo tomaba personalmente y vivía sufriendo porque era imposible darle gusto a todo el mundo, ¿verdad? Y la forma en la que yo durante muchos años lidié con mi estrés y cómo manejaba yo el estrés y todas mis emociones negativas eran formas o paliativas, perdón, es decir, compensatorias, después del daño, a ver cómo lo reparaba, o incluso a veces destructivas, autodestructivas, sin darme cuenta. Por ejemplo, reaccionaba, era muy reactiva o muy defensiva a todo lo que ocurría en mi entorno, a lo que otras personas hacían o decían, para compensar ese malestar que yo sentía. Entonces me distraía con comida o me distraía viendo maratones de televisión, de series de televisión, hacía cualquier cosa para no sentir, porque las emociones que estaban sintiendo eran muy fuertes y no lograba manejarlas bien. Me tomó 15 años de prueba y error, de ensayo y error, para poder llegar a la conclusión que llegué ahora, la conclusión que llegué en los últimos años y todo el trabajo que he hecho en los últimos años. Y pasé todo ese tiempo identificando, estudiando, analizando, entendiendo, aprendiendo, sacando certificados, un doctorado en cambio de comportamiento, en comunicación para el cambio de comportamiento individual y colectivo, las certificaciones de coaching, mis estudios por años sobre los sistemas adaptables complejos y cómo funcionan y cómo cambian. Todo lo que yo sé sobre neuroplasticidad, sobre cambio de comportamiento, sobre psicología cognitiva, mi propia experiencia en procesos de terapias diversas y de coaching, recibiendo coaching, y todas las herramientas que aprendí del coaching, las aprendidas, pero también las diseñadas por mí. Todo eso, toda esa acumulación de conocimientos de los últimos 15 años, logré finalmente entender, me permitió finalmente entender cómo puedo yo sentir y actuar de manera intencional, de manera consistente. O sea, que las cosas no simplemente me pasen, que las emociones no sean algo que me cae encima, me salen de la nada y yo no sé cómo manejarlas, sino realmente tener control, tener un poder consciente sobre lo que estoy pensando, sobre lo que estoy sintiendo, sobre cómo estoy actuando para lograr los resultados que quiero consistentemente. Y la verdad es que al final mi mayor aprendizaje se resume en una herramienta que mi coach, Brooke Castillo, diseñó, que no es particularmente nueva, no es que ella lo inventó, ya esto es algo que son aprendizajes y son interpretaciones de la realidad que tenemos siglos de tener ahí disponibles, pero que hasta ahora estamos estamos poniéndole realmente atención. Pero para mí, el mayor descubrimiento, lo que realmente me cambió la vida para siempre, fue entender cómo funcionamos. Y Brooke lo explica bastante claro en su modelo. Lo que ella dice es que las circunstancias, es decir, todo lo que está allá afuera,
las cosas que ocurren, el pasado y las otras personas, lo que otras personas hacen o dicen, todas esas son circunstancias, son cosas que son hechos, son cosas que suceden, que están ahí, es la realidad, está ahí, pero nosotras no la podemos controlar. O sea, no podemos controlar el pasado, no lo podemos cambiar, no podemos cambiar lo que ya sucedió y está sucediendo porque es lo que es, y no tenemos poder ni control sobre lo que otras personas piensan, sienten, hacen o dicen. Entonces, las circunstancias es todo aquello que no podemos controlar y que sucede fuera de nosotros. Pero esas circunstancias detonan pensamientos. Detonan pensamientos porque el cerebro está constantemente tratando de darle sentido a todo lo que percibe. Todo lo que ve, escucha, siente, huele, oye, lo que sea, está tratando constantemente de darle sentido. Entonces está creando pensamientos que expliquen, que interpreten esa realidad. Esos pensamientos son las frases que oímos en nuestra cabeza, son las frases en nuestra cabeza. Esos pensamientos son los que determinan si lo que estamos percibiendo de la circunstancia es bueno o es malo, es bonito o es feo. Siempre nuestra mente está juzgando. Y cuando emitimos un juicio que además creemos, o sea, nuestros pensamientos tienen un juicio que creemos que es verdad, y muchas veces asumimos de que porque lo estamos pensando, entonces es verdad. Cuando creemos de que ese pensamiento es verdad, ese pensamiento va a generar emociones. El pensamiento va a generar emociones en nosotras. La forma en la que estamos pensando sobre una cosa nos va a hacer sentir bien o mal en relación a esa situación. Pero lo más importante es esto. Las circunstancias son lo que son. No son ni buenas ni malas. Son simplemente eso, hechos. Pero la interpretación que nuestro cerebro hace de esas circunstancias es lo que nos va a hacer creer de que algo que estamos experimentando es bueno o es malo. Y cuando creemos de que algo es bueno o es malo, nuestro cerebro manda vibraciones a nuestro cuerpo, manda información para avisarnos, para señalarnos de que hay algo pasando a lo que le tenemos que poner atención. Entonces, esas emociones pueden ser vibraciones cómodas o incómodas, lo que llamamos emociones positivas y agradables o emociones negativas o desagradables. Pero son vibraciones que nuestro cerebro está mandando y que mandó únicamente porque está pensando en algo y cree que tenemos que poner atención. Entonces nos manda emociones, nos hace sentir emociones. Nuestros pensamientos causan nuestras emociones y nuestras emociones nos van a impulsar a actuar. Porque todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos, que también es un comportamiento, lo hacemos o no lo hacemos porque queremos sentir algo o porque no queremos sentir algo o queremos dejar de sentir algo. Nuestras emociones nos van a impulsar siempre a la acción y las acciones van a responder a lo que estamos sintiendo. No importa lo que queremos hacer, si lo que estamos sintiendo no nos impulsa a hacer eso, no lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer de manera consistente, no vamos a tener resultados. Ahora, hablando de resultados, todo lo que hacemos o lo que no hacemos va a tener una consecuencia. Esa es una ley natural. Todo lo que hacemos va a tener una consecuencia. Esas consecuencias son nuestros resultados. Son los resultados que obtenemos a partir del comportamiento que tenemos, que está impulsado por las emociones que estamos sintiendo, que fueron generadas por lo que estamos pensando. Y esos resultados van a siempre confirmar la creencia inicial. Nuestro cerebro tiene la capacidad de demostrarse a sí mismo de que tiene razón, creando resultados que confirmen esa percepción inicial que tuvimos del mundo. Entonces, en última instancia, y esto es lo más importante de saber, es nuestros pensamientos son los que generan nuestras emociones. Y en última instancia, nuestros pensamientos son los que generan los resultados que estamos obteniendo. Cuando yo entendí esto, cuando yo entendí de que yo no tengo control sobre las circunstancias, sobre lo que sucede, sobre lo que otras personas hacen o dicen, pero sí tengo control y puedo tener control sobre mis resultados directos a partir de tener
control y conciencia sobre qué tengo que hacer y hacer lo que tengo que hacer para obtener esos resultados y sentirme como me tengo que sentir para poder actuar así y por tanto pensar como tengo que pensar para sentir esas emociones. Cuando yo tomé conciencia de esto, mi vida cambió. Esto es lo que hizo la gran diferencia. Yo había estudiado todo lo que había estudiado, el doctorado, años de psicología, de ciencia de la complejidad y todo ese conocimiento me había leído 800 libros de autoayuda, había participado en un montón de talleres, de seminarios sobre gestión emocional, o sea, todo eso porque yo no soy pasiva, yo quería realmente resolver todo lo que he aprendido, todo lo que estudié, todo lo que leí, no había sido suficiente para yo poder manejar mejor las emociones que estaba sintiendo, para yo tener más control sobre mis resultados, pero entender esta realidad. Entender la simpleza de esta verdad, que es que las circunstancias detonan pensamientos, los pensamientos es lo que crea nuestras emociones, que nos impulsa a un comportamiento que nos da resultados específicos y ese resultado va a seguir confirmando en un círculo vicioso las creencias que yo ya tengo y los pensamientos que estoy generando. Y que la única forma de tener otro tipo de resultado es rompiendo ese círculo vicioso, es rompiendo ese ciclo. Y sobre eso yo tengo absoluto poder y absoluto control. Entonces, a partir de haber aprendido eso, a partir de entender las herramientas y ponerlas en práctica, estoy ahora, en comparación a como te conté que estaba antes, ¿verdad? Estoy ahora en las mejores condiciones de salud física, mental y emocional a mis 48 años, incluso de lo que tenía a mis 20 años. Además, logré superar un montón de mis patrones de codependencia y de complacencia ajena, lo que se conoce como people pleasing, y ahora tengo una relación de pareja que siempre soñé tener. Tengo la relación ideal de pareja. Tengo relaciones con mi familia y mis amistades que son más sanas que nunca. He logrado superar de manera consistente, si vieran todas las cosas que otras personas dicen, wow, se requiere mucho valor para hacer todo lo que estás haciendo. Yo digo, sí, pero puedo hacerlo. Puedo correr riesgos, puedo hacer cosas aventadas y audaces, puedo fracasar 50,000 veces, puedo hacer todo eso porque tengo las herramientas, tengo las habilidades de manejar de manera consistente mis miedos, mis inseguridades, mis dudas, la procrastinación. Yo era muy procrastinadora antes porque era perfeccionista, el perfeccionismo también, y eso me ha permitido lograr hacer cosas realmente extraordinarias. Y ahora soy más feliz que nunca, tengo un nivel de conciencia mucho más alto, no me da miedo sentir ninguna emoción, ninguna. Puedo sentirlas porque sé que puedo procesarlas y puedo dejarlas ir y que las emociones que siento no me van a lastimar. Entonces, por supuesto, ya no sufro los niveles de estrés y de ansiedad que sufría antes. Y todo eso lo logré aprendiendo, entendiendo cómo funciona mi mente y aprendiendo las herramientas de auto-coaching que yo enseño también a las personas que trabajan conmigo para poder manejar mi mente y mis emociones y por tanto controlar mi comportamiento para tener los resultados que quiero de manera consistente. Entonces, si solo se pueden acordar de algo, si solo se van a acordar de algo, quisiera que recordaran estas 3 verdades que no nos enseñaron en la escuela, que nadie nos explicó. Es más, nos han enseñado lo opuesto toda la vida. Hemos pasado una vida entera creyendo lo opuesto de esto, pero estas son las 3 verdades más importantes de conocer, de aprender, de entender, de realmente integrar si queremos lograr un bienestar emocional. ¿Querés saber cuáles son? Pónganme en el chat si quieren saber cuáles son. Quiero saber si están aquí conmigo todavía. Un sí, un claro, un... A ver. Ok. Perfecto. Entonces, listo. Las 3 verdades. Ojo con esto. Las 3 verdades para el bienestar emocional. Si entendemos esto, muy pocas cosas nos van a afectar. Entonces, las 3 verdades son, en primer lugar, nadie ni nada puede hacerte sentir bien o mal.
Escúchame eso, porque siempre decimos, es que tal situación me tiene triste, es que tal persona me enojó, es que la otra persona me tiene frustrada, es que, o sea, siempre pensamos de que hay algo allá afuera o alguien allá afuera que tiene el poder de hacernos sentir cualquier emoción. Verdad número uno, falso. Nada ni nadie puede hacerte sentir bien o mal, solo vos puedes hacerte sentir bien o mal. Vamos a trabajar, vamos a hablar de esto más a fondo. Segunda verdad, tu cerebro está tratando de protegerte, saboteando tu felicidad. ¿Qué? Así como lo oís. Tu cerebro está mucho más enfocado y le importa mucho más mantenerte a salvo que hacerte feliz. Entonces va a mantenerte a salvo, así sea a costa de tu propio crecimiento personal, de tu felicidad y tu capacidad de evolucionar. Ojo con eso. No lo hace a propósito, no es maldad, su rol es protegerte, está haciendo lo mejor que puede. Y mientras vos no tengas conciencia de eso, tu cerebro primitivo está manejando el timón, está manejando tu vida. Y en su rol de mantenerte a salvo, si le damos todo el poder de manejar tu vida, va a sacrificar tu felicidad y tu evolución y tu crecimiento personal en pro de mantenerte viva. Tercera gran verdad que tenemos que desaprender para poder aprender y entender bien esta. La tercera verdad es que no necesitas cambiar tus circunstancias para sentirte mejor. Pensamos de que me voy a sentir mejor cuando cambie el gobierno, cuando pare la pandemia, cuando encuentre trabajo, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando logre hacer tanto dinero, cuando me cure, cuando pensamos de que necesitamos cambiar nuestra realidad para sentirnos mejor. Y yo aquí te voy a explicar por qué eso no es verdad. La verdad es que, y está demostrado que no necesitas cambiar tu realidad actual, tus circunstancias actuales para sentirte mejor. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Perfecto, vamos a continuar. Todas estas ideas, como yo te digo, estas ideas y el modelo que explica cómo realmente funcionamos no son nuevas. Tenemos más de 4.000 años de conocerlas. Jesús las dijo, Jesucristo las dijo, ¿verdad? Para que sepan de quién estoy hablando. Los estoicos, los sabios estoicos lo dijeron, Buda lo dijo. Hay muchos sabios en la historia de la humanidad que han venido repitiéndonos esto. Sin embargo, hasta ahora estamos realmente volviéndole a poner atención y decir, o sea, que lo que querían decir es esto y ponerlo en práctica. Y en ese sentido, el coaching y la teoría cognitiva y la psicología han aportado muchísimo, pero hasta ahora estamos realmente a nivel fuera de la academia, digamos, y fuera de las escuelas médicas, estamos aprendiendo a reconocer esto y a convertirlos en herramientas, a convertir estos conocimientos en herramientas que podemos aplicar para entonces nosotros ser nuestros propios agentes de transformación. Vamos a describir una por una de estas grandes verdades, porque si entendemos esto, entendemos el universo y cómo funciona y tenemos mucho más poder, ¿verdad? La primera es, tus pensamientos crean tus emociones, no la gente. Ojo, voy a contarte una historia para ilustrar esto. Esta es una clienta mía, o sea, una persona que trabaja conmigo en uno de mis programas de coaching. Y Rosa una vez fue al cine, antes de la pandemia, por supuesto, ¿verdad? Entonces fue al cine y ella estaba sentada en una fila y en la fila de adelante habían dos mujeres sentadas y una de ellas, desde que empezó la película, pero desde los créditos de la película, no paró de hablar. Estaba hablándole y le hablaba más o menos fuerte porque tenía que hablar por encima del sonido de la película, ¿verdad? Entonces le hablaba a la amiga, pero era como una comentarista deportiva, ¿verdad? O sea, de esa que le contaba todo lo que estaba pasando en la película. Y mira, ese es el novio, y vas a ver, se está acercando y le está diciendo no sé qué, no sé cuánto. Entonces ¿no? Estaba todo el mundo, estaban todas las personas y Rosa incluida, tratando de ver la película, viendo lo que estaba sucediendo, escuchando lo que estaba sucediendo en la pantalla y al mismo tiempo teniendo a la comentarista deportiva narrando toda la película de nuevo. O sea, esa gente que no para de hablar. Y Rosa,
por supuesto, empezó a ponerse realmente furiosa porque ella disfruta mucho de esos momentos de poderse dar el gusto de ir al cine a ver una película que le gusta y tener a alguien como comentarista deportivo toda la película, pues es desagradable. Y entonces Rosa estaba realmente frustrada y empezó a frustrarse y a frustrarse. Y lo que pensaba de esta persona era que era súper grosera, súper maleducada, súper ruda, eso no se hace en el cine, que no le enseñaron, que por qué no la vienen a sacar, que deberíamos llamar a alguien de seguridad. O sea, estaba realmente furiosa porque en su mente esta persona le arruinó la película, le arruinó toda la experiencia. Al final ni la disfrutó, terminó furiosa, terminó frustrada y entonces estaba realmente furiosa y estaba a punto de decir algo. Entonces cuando terminó la película y todo el mundo salió, las mujeres salieron primero porque estaban en la fila de adelante y Rosa iba justo detrás de ellas. Y estaba esperando Rosa a salir de la sala de cine para decirles de que habían sido súper groseras y que le habían arruinado la película a todo el mundo y que nadie iba al cine a escucharlas a ellas, sino que querían ver la película y que había sido muy grosero de su parte. Pero en el camino de salir de la sala del cine venía oyéndolas hablar. Y se dio cuenta, Rosa, en esa salida, se dio cuenta por la conversación que escuchó entre ellas, de que la amiga a la que le estaban contando toda la película es ciega y estaba saliendo con bastón del cine, o sea, con el bastón de ciego del cine. Entonces tenía una discapacidad visual, no podía ver la película. Y siempre había soñado con ir al cine. Entonces una amiga de ella le dijo, yo te voy a llevar al cine y te voy a ayudar a ver la película. Entonces toda la narración que esa persona estaba haciendo, consciente de que estaba tal vez molestando a sus vecinos, era para darle la oportunidad a una persona no vidente de experimentar la experiencia de una película en una sala de cine. Cuando Rosa se dio cuenta de eso, sus pensamientos cambiaron, por supuesto, y se sintió súper mal, y se sintió avergonzada, y se sintió además incluso admirada por esta persona. Entonces, regresando a cómo funcionamos y lo que yo les decía, Rosa pasó de una mentalidad, de una actitud de enjuiciamiento a una actitud de compasión. ¿Qué cambió? No cambió nada. Las circunstancias fueron la misma. Hubo una persona que pasó toda una película narrándole la película a su amiga. La circunstancia es exactamente la misma. Pero en una situación, en un escenario, el pensamiento, la circunstancia, el pensamiento de Rosa fue, esta persona es una grosera, es una maleducada, grosera. La emoción, cuando Rosa cree de que esa persona lo está haciendo a propósito y de manera desconsiderada con las demás personas y cree que esa persona lo hace por grosera, ese pensamiento, cuando cree que es verdad, le va a generar una emoción de frustración y de enojo. Y esa emoción va a ser de que estuvo a punto de hacer que el comportamiento, si está frustrada, si está enojada, su comportamiento va a ser agresivo. Su comportamiento va a ser de ir a donde esta persona, a donde esta señora y decirle cuatro y decirle que es una grosera y que es una maleducada y que nadie vino aquí a escucharla a ella y que cómo se atreve y tal. El resultado que hubiera obtenido si Rosa hubiera tenido ese comportamiento es que la grosera hubiera sido ella, la desconsiderada hubiera sido ella. Y todo comienza en la mente. Cuando Rosa cambia el chip y porque se da cuenta de algo que ella no sabía, entonces eso la hace cambiar de pensamiento. No la circunstancia es la misma, pero ella cambia su pensamiento y su pensamiento se convierte en, oh, la amiga está ayudando a su amiga no vidente a vivir la experiencia del cine. Tal vez no fue la mejor película del mundo para mí, pero fue una experiencia que le cambió la vida a esta persona. Cuando ella cambia su pensamiento a, esta mujer es una verdadera amiga, es una buena amiga, la emoción es de compasión, la emoción a lo mejor es de admiración. Y desde esa emoción, su comportamiento iba a ser otro. Ya no se iba a acercar a decirle una grosera, desconsiderada, tal. Se iba a acercar a esa persona a decirle, qué lindo gesto el que usted hizo. Ojalá todas tuviéramos amigas como usted, ¿verdad? Entonces el resultado es que ella ya no se va
con la sensación, Rosa ya no se va con la sensación de que le arruinaron la película y que le arruinaron el día y que el mundo es terrible y que está lleno de gente desconsiderada. Ya no se va con ese resultado. Y el resultado también es que ella es una persona generosa y es una persona considerada, y eso va a confirmar de que hay gente generosa y considerada, va a confirmar el pensamiento original. Si ven cómo las circunstancias son las mismas, pero lo que cambió fue la forma en que Rosa interpretó la situación. Y todo eso cambió todo. Al cambiar la forma en que ella interpretó la situación, cambiaron sus emociones, pasó de una emoción súper incómoda, como es la frustración y el enojo, a una sensación agradable, como es la compasión y la admiración. Cambió sus emociones, cambió su comportamiento, cambiaron sus resultados. Creemos que otras personas tienen el poder de hacernos sentir bien o mal. Y creemos que para podernos sentir bien, si depende de otras personas, si lo que otras personas hacen o dicen nos hace sentir bien o mal, entonces vamos a tratar de querer controlar lo que esas personas hacen o dicen. Vamos a tratar de quererlas cambiar. Si pensamos de que mi pareja no es suficientemente romántica y que eso a mí me hace sentir poco amada, yo voy a tratar de cambiar a mi pareja, exigirle que sea romántica para entonces yo sentirme amada. Lo que otras personas hacen o dicen no puede hacernos sentir bien o mal. Es la forma en que nosotros interpretamos esa situación la que nos hace sentir bien o mal. Es lo que nosotras creemos, es el juicio que emitimos, es lo que va a generar emociones agradables o desagradables en nosotras. Entonces, lo que debemos cambiar no es lo que otras personas hacen o dicen, no es cambiar a las otras personas, que además no podemos, sino más bien repensar, escoger conscientemente cómo queremos interpretar una situación para poder sentir lo que queremos sentir. La segunda gran verdad. Hasta ahí espero que vayamos bien. Si tienen preguntas, pónganmelas en el chat que yo las respondo todas al final también. La segunda gran verdad. Tu cerebro, el de todas nosotras, está programado para mantenerte a salvo, no para hacerte feliz. Nuestro cerebro funciona con tres grandes motivaciones. Está programado sobre todo el cerebro primitivo, que es el cerebro que tenemos todo, que compartimos con todos los mamíferos, y que es el cerebro que nos mantiene vivos. Su misión es mantenernos vivos. Y eso significa de que no importa lo que pase, no importa cuál sea la situación, tu cerebro va a sabotear, literalmente va a sabotear todo aquello que remotamente implique un riesgo real o imaginario. Riesgo de que pase algo, de que sintas algo, de que lo que sea. Pueda producir dolor, de nuevo, real o imaginario, físico o emocional. Y emocional puede ser, el dolor emocional puede ser simplemente una sensación incómoda, como por ejemplo la pena. La pena no es un dolor real, no equivale al dolor de una herida de un tigre dientes de sable, ¿verdad? Pero nuestro cerebro, no, esa parte del cerebro, que es el cerebro primitivo, el cerebro reptiliano que llamamos, no evolucionó de la época de las cavernas para acá. Entonces sigue pensando que estamos en las cavernas. Y en esa época, salir de la cueva era un riesgo que podía implicar la muerte. El dolor normalmente estaba asociado a heridas que implicaban la muerte. Y gastar energía o esfuerzo de manera innecesaria podía implicar la muerte porque no comíamos todo el tiempo. Y si no ahorrábamos energía, calorías, podíamos no aguantar. El cuerpo podía no aguantar hasta la siguiente oportunidad de comer. Entonces, en ese entonces tenía mucho sentido de que lo importante era sobrevivir y que para sobrevivir, no evolucionar, no crecer, no desarrollarnos, era cubrir las necesidades básicas. Entonces nos permitía únicamente buscar placer en aquellas cosas, o sea, solo correr riesgo cuando implicara un placer suficientemente valioso para la sobrevivencia, como por ejemplo el sexo por el tema de la reproducción de la especie y comer porque es lo que nos mantenía vivos. Pero fuera de eso, cualquier otro riesgo era innecesario, iba a ser saboteado. Cualquier cosa que produciera dolor había que evitarlo a cualquier costa porque podía implicar la muerte.
Y lo mismo con los esfuerzos y el gasto de energía. Ahora, ya no estamos en las cavernas, ya no estamos en los riesgos que corremos, exceptuando, claro, situaciones de peligro real, pero no voy a entrar a eso. Pero en general, a nivel cotidiano, el mayor riesgo que corremos es sentir una emoción incómoda. Es que algo no nos guste, es que algo nos incomode, nos frustre, nos enoje, nos duela, no. Pero el mayor riesgo es una emoción. El mayor dolor, normalmente, para la mayoría, de manera cotidiana, es un dolor emocional. Y esos no son cosas que realmente nos ponen en un riesgo de muerte, pero nuestro cerebro no lo sabe. Entonces nos va a boicotear cualquier cosa que pueda oler a cualquiera de estas cosas. Ese es su rol. No lo hace con mala intención, no lo hace por hacerte daño, lo hace porque está tratando de protegerte. Y estamos utilizando de manera inconsciente y en piloto automático la parte trasera de nuestro cerebro, la parte del cerebro primitivo, del cerebro reptiliano. Cuando utilizamos la de adelante, cuando utilizamos la corteza cerebral, que es la parte del cerebro más evolucionado en las personas y que solo las personas tenemos, cuando utilizamos esta parte es cuando pensamos, es cuando nos hacemos conscientes de lo que está pasando, tomamos conciencia de lo que nuestro cerebro primitivo está tratando de sabotear. ¿Y por qué lo está saboteando? Tomamos decisiones para no dejar que nuestro cerebro primitivo nos sabotee. Analizamos, reflexionamos. Todo eso lo hacemos con el cerebro consciente, con la parte más evolucionada del cerebro humano. Pero eso no lo hacemos 100% del tiempo, lo tenemos que hacer intencionalmente, tenemos que pensar y concentrarnos y enfocarnos en eso para poderlo hacer. En cambio, el cerebro primitivo está trabajando de manera automática todo el tiempo y te está protegiendo todo el tiempo, aun cuando no estás consciente de ello. Entonces, por ejemplo, te voy a explicar cómo es que nos sabotea. Negociar el uso del condón. Casi todas las que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, de alguna manera hemos tenido que lidiar con una situación como esta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y eso es lo que sucede con las campañas y es lo que muchas veces, por muchos años, no entendíamos sobre las campañas de conciencia social, las campañas de concientización o de cambio de comportamiento. Es que decíamos, pero ¿cómo le explicamos a la gente de que la única forma de prevenir el SIDA es la abstinencia total, que no va a ocurrir, o utilizando el preservativo? El conocimiento ya lo teníamos. ¿Cómo usarlo? Ya lo tenemos. O sea, todas las personas sabemos que necesitamos hacerlo, negociar el condón, y además sabemos cómo hacerlo, pero no contábamos con el cerebro primitivo saboteando esto. Ahora, ¿qué pasa en la situación del uso del condón? Que cuando vamos a negociar el uso del condón, y es algo que no hemos negociado antes y estamos en pleno juego, ¿verdad? En toda la historia, nos estamos calentando y yo tengo que, y mi cerebro racional dice, Virginia, para esta vaina y asegúrate de que tu pareja utilice condón. Automáticamente mi cerebro primitivo dice, espérate, a ver, esto implica un riesgo porque te puede rechazar, implica el riesgo de sentir una emoción incómoda, pero además esa emoción va a ser dolorosa porque va a ser incómoda, porque no nos va a gustar, porque normalmente no son emociones agradables. En este tipo de situaciones, ese tipo de negociación, por todo el estigma que hay, no genera ni pensamientos ni emociones agradables. Nos da miedo sentir rechazo, vergüenza, culpa, humillación, etcétera, etcétera. Entonces, la idea, la sola posibilidad de que podamos experimentar un dolor emocional, nuestro cerebro primitivo lo hace como, esto nos vamos a morir, sentir este dolor emocional es tan grave como contagiarnos. Pero contagiarnos no sabemos qué va a pasar, no sabemos si nos vamos a contagiar o no. En cambio, este dolor de muerte sí va a ocurrir porque ya sabemos que va a ocurrir si lo planteamos. Entonces, para nuestro cerebro, negociar el condón y ponérselo, ¿verdad? Implica esfuerzo, porque hay que levantarse, irlo a buscar, traerlo, cortar, parar la situación, ¿verdad? En la que estábamos, el juego en el que estábamos. Implica el riesgo de que algo salga mal, implica un dolor emocional, porque o el miedo a sentir un dolor emocional. Ya todo esto es demasiada motivación para nuestro cerebro primitivo como para decir, no, 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 no.
esto mejor no lo hagamos así, mejor sigamos como estábamos, no nos arriesguemos. Así como estamos, estamos bien. Entonces, este es un ejemplo clarísimo de cómo nuestro cerebro a veces, en el afán de protegernos, nos pone en riesgo. En el afán de protegernos nos sabotea nuestro propio bienestar, incluso nuestro autocuido, nuestra salud. Porque en ese momento el cerebro está midiendo naranjas con naranjas. No distingue la diferencia de la magnitud, la diferencia en la magnitud del riesgo que estamos corriendo. Riesgo es riesgo, dolor es dolor, ¿verdad? Lo mismo es el riesgo de contagiarnos de VIH que el riesgo de pasar vergüenza o humillación o rechazo. No vaya a ser, peor aún, el rechazo. Porque el rechazo en la época de las cavernas, si la comunidad nos rechazaba, pues literalmente nos moríamos. Los seres humanos no podían sobrevivir de manera aislada en esa época. Ahora sí, o sea que la verdad es que si una persona te rechaza por querer negociar el uso del condón, realmente no es ahí. De entrada te está haciendo el favor porque eso sí te pone en riesgo estar en una relación así. Pero si ves cómo nuestro cerebro no siempre distingue esa diferencia. Es con este cerebro que tenemos que ayudarle a distinguir la diferencia y con este cerebro es que tomamos decisiones, no con el que trata de protegernos y mantenernos a salvo. Entonces, en conclusión, lo que nos ayudó a sobrevivir y llegar hasta acá, tanto como especies, como también a nivel personal, o sea, los patrones de comportamiento que yo tenía, todos los que les conté al inicio de cómo yo lidiaba con el estrés en ese momento, me permitió estar aquí. Yo le agradezco a mi cerebro primitivo mantenerme viva y mantenerme más o menos a salvo y más o menos con las piezas en su lugar hasta aquí, pero lo que me llevó hasta aquí me está impidiendo también avanzar, evolucionar, crecer, tomar control sobre las cosas, sobre lo que yo pienso, sobre lo que siento, sobre lo que hago y sobre los resultados que obtengo. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, cuando quise lanzar el podcast Coaching para Activistas. Por supuesto, mi cerebro me boicoteó todo lo que pudo, me mandaba un montón de información, un montón de pensamientos súper negativos de no podés, no sabes cómo hacerlo, nunca lo has hecho, eso significa de que te va a ir mal, que nadie lo va a escuchar, va a ser humillante, o sea, todo el miedo, ¿verdad? Y mira, todo lo que vas a sentir va a ser humillante, va a ser vergonzoso, va a ser extenuante y además es difícil y además es costoso. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Todos esos mensajes me estaban pensar en todo eso y creerme todo eso. Me generaba terror, me generaba miedo, me generaba aprensión, entonces procrastinaba, entonces le daba vueltas. Y me tomó mucho más tiempo hacer ese podcast. Tenía años de estar escuchando gente, las personas que hacen coaching conmigo, mis colegas, amistades, diciéndome, Virginia, vos tenés mucho que compartir, mucho que enseñar, hacer un podcast. Tengo rato de estar escuchándolo. Y hasta el año pasado me decidí hacerlo porque todo el tiempo antes le creía a mi cerebro todo lo que me decía y mi cerebro me generaba emociones paralizantes, emociones que no me dejaban, que no me impulsaban a la acción. Al contrario, me frenaban de la acción. ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora que tengo el podcast? Ninguna. O sea, soy la misma persona, no es más fácil ahora que antes, pero simplemente dejé de escuchar a mi cerebro, cambié la forma en que yo pensaba sobre crear un podcast y encontré pensamientos y creencias que me impulsaran a hacerlo, a pesar de tener otros pensamientos y otras creencias que me detenían. Pero yo tomé conscientemente la decisión de hacerlo y de asumir y de aceptar la posibilidad de que iba a ser incómodo, de que iba a sentirme, que iba a tener dudas, que iba a tener inseguridad, pero aún así lo iba a hacer porque la forma en que yo empecé a pensar sobre el podcast me motivaba a hacerlo, me impulsaba a hacerlo. Y me permitía enfocarme en eso y no en todos los pensamientos que me generaban dudas y miedos. Y ahora, en efecto, voy por el capítulo 40 ya no, en realidad 45 del podcast. Tu cerebro está diseñado para ver todo como una amenaza hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, todo lo va a ver. Y después nos preguntamos, ¿pero por qué soy tan negativa? ¿Por qué siempre estoy pensando cosas horribles? Bueno, porque estamos dejando que nuestro cerebro primitivo lleve el timón.
Y nuestro cerebro primitivo está constantemente escaneando el entorno para ver dónde están las amenazas, dónde está el problema y nos va a señalar eso. Para nuestro cerebro primitivo, para empezar, todos nos vamos a morir. Entonces, cualquier cosa es, sí, entonces va a pasar esto y entonces lo otro y nos vamos a morir. Y la conclusión es, nos vamos a morir. Entonces, yo siempre digo que tengo el cerebro como una chachalaca, ¿verdad? Diciendo, qué barbaridad, y entonces todavía va a pasar esto y no sé cuánto, y entonces, y nos vamos a morir. Y al final siempre esa es su conclusión. No es cierto, pero esa es su conclusión. Entonces, tenemos que estar súper pendientes de lo que nuestra mente nos está diciendo para darnos cuenta de que muchas veces simplemente está viendo todo con lentes de amenaza porque está diseñado para ser así, pero que no necesariamente es así. Por eso es que hacer cosas nuevas, cosas difíciles o diferentes cuesta tanto, porque nuestro cerebro a nivel inconsciente nos va a siempre sabotear. Todo esto implica crecer, pero para poder crecer, para poder evolucionar, tenemos que sentir algunas emociones, incluyendo el fracaso. Nadie nace sabido. Todo lo que aprendemos, todo lo que practicamos, todo lo que ponemos en práctica o experimentamos por primera vez va a significar de que nos vamos a equivocar. De vez en cuando nos vamos a equivocar. Y tener la capacidad de aceptar, de darle la bienvenida, decir, yo sé que voy a sentir esto, pero esto no significa sentir de que me estoy equivocando y todo lo que eso implica no significa de que estoy fracasando. Eso es algo que podemos escoger pensar. Es más, el fracaso, el concepto de fracaso solo existe en la mente humana. En la naturaleza ese concepto no existe. En el mundo natural el concepto de fracaso no existe. Es un concepto inventado por la mente. Por ejemplo, cuando éramos pequeñas, ¿cuántas veces te caíste? 50,000 veces te caías, te levantabas, te caías, te levantabas cuando estabas aprendiendo a caminar. Caerse y levantarse para una bebé es parte del proceso. No es que fracasó 50,000 veces, sino que caerse es parte del proceso de fortalecimiento de las piernas para fortalecer esos músculos y que aguanten tu peso y poderte sostener y mantenerte en equilibrio mientras caminas. Caerse es parte del proceso. Todas las bebés lo saben. Pero nosotras de adultas nos olvidamos de eso y empezamos a ponerle juicio de fracaso a cualquier parte del proceso que no nos dé el éxito inmediato y asumimos de que es el fracaso y nuestro cerebro empieza, qué barbaridad, nos estamos fracasando, esto es vergonzoso, esto no sé qué, renunciemos. Imagínate que pensáramos así cuando éramos pequeñas, todas estaríamos sentadas sin poder caminar. Menos mal que nuestro cerebro se vuelve así en la medida en que vamos creciendo, pero también como es algo aprendido, es algo que también podemos desaprender. Entonces, para concluir, lo que sea que estás pensando, la razón por la que estás aquí, todas las emociones negativas que estás sintiendo son normales. Es normal, no hay nada de malo con vos, sos absolutamente perfecta, sos suficiente y sos capaz. No importa lo que tu cerebro te diga. Siempre te va a decir cosas negativas, siempre te va a tratar de meter en miedo porque está haciéndolo para protegerte. Vos tenés la capacidad de entender de que las cosas que suceden a tu alrededor no son las que te crean las emociones, lo que estás sintiendo, sino que las cosas que suceden alrededor tuyo detonan pensamientos y que cuando escogemos creer un pensamiento, esa creencia, ese pensamiento va a generarnos una emoción que va a impulsarnos a actuar de cierta forma que nos va a dar ciertos resultados. Y esos resultados normalmente confirmarán lo que estábamos pensando para que nuestro cerebro tenga la oportunidad de decirnos, ¿ves que tengo razón? La próxima vez, haceme caso. Necesita que le creamos, necesita que le hagamos caso para protegernos. Es nuestro cerebro primitivo también el que nos impide cruzarnos la calle sin ver a los dos lados. Lo necesitamos que nos cuide, pero no necesitamos de que sea ese cerebro el que controle el timón todo el tiempo. Cuando queremos lograr metas y lograr crecer, necesitamos correr riesgos, necesitamos sentir emociones incómodas, necesitamos hacer un esfuerzo mental y físico. Y eso significa bypassear, de alguna manera ignorar de manera intencional y consciente lo que nuestro cerebro primitivo nos está queriendo decir. Entonces, la buena noticia es que puedes reentrenar tu cerebro para que trabaje para vos. Y lo reentrenamos pensando y tomando decisiones consciente
y con anticipación para que nuestro cerebro primitivo no nos sabotee, aprendiendo a manejar nuestra mente para producir emociones que nos sirvan, que nos impulsen a la acción que queremos, y aprendiendo a manejar nuestras emociones para que no nos controlen, para que no nos paralicen, para que no nos saquen no nos desestabilicen. La tercera verdad, vamos a avanzar, vamos bien, pero vamos a avanzar más rápido. La tercera verdad es que puedes sentirte mejor aunque tus circunstancias no cambien, simplemente cambiando la forma en que estás interpretando las circunstancias. Entonces, otro ejemplo de otra de mis clientes, de las miembros de mis programas de coaching, es que cuando empezó la pandemia, ella me llamó súper angustiada porque me dijo, mira, yo tengo una tienda, tengo un negocito, y esta pandemia me va a llevar a la quiebra. Entonces su pensamiento, esta pandemia va a hacer que mi tienda, que mi negocio quiebre. Trabajando con ella y ayudándola a reinterpretar las realidades, qué otra cosa es verdad, qué otra cosa puedes interpretar sobre esta situación, qué más es posible. Ella llegó a la conclusión, haciéndose preguntas poderosas y trabajando desde el coaching, llegó a la conclusión de que podía interpretar la misma realidad de manera distinta. La misma pandemia que no ha cambiado, ella la interpretó como esta pandemia va a crear nuevas necesidades en el público, en el mercado, va a crear nuevas necesidades y eso significa de que hay nuevas oportunidades de crecimiento. Y esta persona, en vez de paralizarse, entrar en pánico, crear angustia y probablemente todo lo que hubiera pasado de si ella siguiera ese modelo mental original de la pandemia me va a llevar a la quiebra. Si ella se cree eso, su comportamiento, su emoción va a ser de pánico, va a ser de estrés, va a ser de ansiedad. Y cuando estamos estresadas, ansiosas y en pánico, no tomamos decisiones adecuadas. Ese comportamiento de tomar decisiones erráticas, no estratégicas, la iban a llevar a la quiebra. No la pandemia, sino su comportamiento errático y poco estratégico la iban a llevar a la quiebra. Pero su cerebro iba a confirmar la creencia de que fue la pandemia la que lo hizo. Cuando ella pasó su mentalidad de no tengo dinero y por tanto no puedo hacer nada, a no tengo dinero y por tanto tengo que pensar qué hacer, tengo que hacer algo, y cambió su interpretación de la pandemia como, ok, esta es una situación que no podemos controlar, pero así como tiene muchas desventajas y riesgos, también está cambiando la forma en que funciona el mercado y está creando nuevas necesidades y por tanto nuevas oportunidades. Entonces lo que ella hizo fue que se trasladó su tienda de manera, abrió su página web y la trasladó virtualmente y además empezó a creó un sistema, un servicio de entrega a domicilio y realmente su tienda le empezó a ir mucho mejor en la pandemia, durante la pandemia de cómo le estaba yendo antes. Entonces, la circunstancia es la misma, cambiando la forma en que pensamos sobre ella, cambiamos la forma en que nos sentimos, cambiamos nuestro comportamiento y tenemos resultados distintos. Entonces, no se trata solo de tener pensamientos positivos. Yo no creo mucho en la psicología positiva, tal y como nos las han presentado en las redes sociales, de que siempre tenés que estar feliz y siempre... No es eso. Yo no creo de que tiene que ser así, de que tenemos que pensar siempre cosas positivas. Yo hay momentos en que quiero tener pensamientos que me generan emociones negativas, emociones incómodas, como la tristeza, como el duelo, porque yo no quiero ser una psicópata que está siempre feliz cuando hay tantas cosas horribles pasando en el mundo, ¿verdad? Hay momentos, yo quiero poder sentir todo. Lo que quiero es poderlo sentir intencional, que las cosas no simplemente me ocurren y me sienta desempoderada como es que si no cambia la realidad yo no puedo hacer nada. Es decir, no, yo sí tengo el poder de decidir qué quiero pensar, para decidir cómo me quiero sentir, para decidir yo con libertad y con autonomía, decidir cómo me quiero comportar para tener los resultados que quiero tener en cada situación. Y a veces serán pensamientos positivos, a veces no, dependiendo de qué es lo que yo necesite sentir en ese momento para poder actuar en ese momento. Entonces, el problema es que vamos por la vida, la mayor parte de nosotras, rechazando la realidad y tratando de persuadir, de manipular o incluso de amenazar a las personas para que se comporten como queremos que se comporten o como creemos que necesitamos que se comporten para nosotras sentirnos bien, cuando ese no es el punto. Tratar de cambiar la realidad o cambiar a las personas es desgastante, pero además no funciona. El concepto de control es una ilusión. No podemos controlar el pasado, no podemos controlar las circunstancias actuales, no podemos controlar a las personas. Y eso está bien.
porque lo único que necesitamos es controlar nuestra mente. ¿Cuál podría ser? Ahora, trasladate a ese momento, visualiza ese momento y pregúntate, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué sentís? ¿Qué emoción sentís en tu cuerpo cuando pensás en ese momento feliz? En ese momento feliz de tu vida. ¿Lista? ¿Lo estás haciendo? ¿Cómo te sentís? Cuando mi padre bailaba conmigo, qué lindo. ¿Cómo te sentís cuando recordás ese momento? Con ganas de llorar de felicidad. Puedes sentir la felicidad, ¿verdad? En ese momento. Sentí la felicidad. Ahorita, en este momento, tuviste la oportunidad, no sé qué estabas sintiendo cuando yo estaba hablando, pero de pronto vos en el mismo lugar donde estás sentada, en la misma silla, frente a tu computadora, escuchándome hablar, tenés la capacidad de generar una emoción bellísima en vos, de felicidad, de la nada. Porque yo no te provoqué esa felicidad. El seminario no te provocó la felicidad. El taller no te provocó la felicidad. Nada a tu alrededor te provocó la felicidad. Vos lograste evocar esa sensación de felicidad recordando ese momento feliz. Y lo mismo podés hacer si empezás a pensar en un momento triste. Vas a evocar una sensación de tristeza también. Y sos capaz de llevarte de un extremo emocional a otro extremo emocional ahí sentada donde estás, solo con tus pensamientos, solo evocando pensamientos que te provoquen eso. Puedes decir, si quieres sentirte orgullosa, decir, quiero recordar un momento en el que me sentí orgullosa de mí misma. Quiero recordar qué pensé sobre mí misma que me hizo sentir orgullosa. Ese pensamiento puedes practicarlo tantas veces como querrás sentirte orgullosa. Cuando querrás sentir esa emoción, puedes volver ese pensamiento y practicarlo y enfocarte y escoger enfocarte y ponerle atención el tiempo que sea necesario hasta evocar esa emoción, porque todas tus emociones son creadas por tu mente, por lo que estás pensando. Entonces, en conclusión, ni las circunstancias, ni las otras personas, ni nuestros resultados crean nuestras emociones. Solo nuestros pensamientos pueden crear nuestras emociones. Podemos sentirnos bien aunque las circunstancias no hayan cambiado. Lo acabamos de demostrar. Y podemos sentirnos bien aun cuando no hemos logrado el resultado que queremos. Si, por ejemplo, yo digo, quiero estabilidad económica porque eso me va a hacer sentir segura. Todo lo que hacemos y lo que no hacemos es porque queremos, porque creemos que al hacerlo vamos a sentir algo. Y lo que realmente queremos es sentir esa emoción. Nadie quiere dinero por dinero, nadie quiere un pedazo de papel verde. El dinero en sí no tiene ningún valor, a menos que nosotras le atribuyamos un valor con nuestro pensamiento. Es decir, es que si tengo dinero estoy bien, si tengo dinero estoy segura, si tengo dinero me voy a sentir estable, si tengo dinero voy a tener la oportunidad de comprar y pagar todas las cosas que yo quiero. Esos pensamientos sobre el dinero y sobre vos teniendo dinero es lo que te genera la emoción. Y si yo me pudiera sentir absolutamente segura, todas mis necesidades cubiertas, pudiera hacer todo lo que yo quiero, tener toda la libertad para ser yo misma y vivir todas las experiencias que quiero vivir sin dinero, ya la idea de tener dinero me resultaría mucho menos atractiva porque ya estoy teniendo lo que quiero sentir cuando tenga dinero, lo que creo que voy a sentir cuando tenga dinero, lo estoy sintiendo por anticipado. Entonces ya el resultado que espero tener, si por ejemplo yo digo, es que yo quiero dejar de peso porque cuando baje de peso me voy a sentir sexy. Pero si yo me siento sexy ahora, siento que soy la mujer más sexy, más bella, más cálida, más carismática del mundo, ya bajar de peso es extra, ya bajar de peso es opcional, ya bajar de peso es simplemente un complemento a mí, a un estilo saludable de vida o lo que sea. Pero ya no es una necesidad que tengo para poder sentirme bien. Me puedo sentir bien y si me siento sexy y me siento sana y me siento bien en mi cuerpo, probablemente lo cuide más. Y si lo cuido más, mi comportamiento desde el amor que le tengo a mi cuerpo va a ser de cuidarlo.
Y al cuidarlo, mi resultado va a ser que voy a bajar de peso. No podemos odiarnos hasta convertirnos en alguien que amamos. Ese es un dicho súper, súper cierto y súper valioso. A veces sentir una emoción, la emoción que queremos sentir antes de tener el resultado, acelera enormemente la obtención de ese resultado. Entonces, ese es el poder que tenemos con nuestra mente. Y esto es una frase con la que quiero terminar, que resume lo que yo estoy diciendo, pero de una manera mucho más poderosa. Dice, le pueden quitar todo a una persona excepto una cosa, la habilidad de escoger. Escoger significa conscientemente, a partir de las opciones que tengo, la habilidad de escoger cómo reaccionar en cualquier circunstancia. Y esto no lo digo yo, lo dice Viktor Frankl, que es un sobreviviente del Holocausto. Una persona que vivió el Holocausto con el drama, con el dolor que experimentar el Holocausto significa. Si una persona que lo vivió y lo sobrevivió y lo vivió diciendo, las circunstancias no te pueden hacer mucho daño, pero no pueden determinar lo que pensás, lo que sentís, cómo te comportás. Ese es tu poder. Solo vos podés hacerlo. Nadie te puede quitar ese poder a menos que vos lo entregues. Si lo dice un sobreviviente del Holocausto, lo podemos hacer todas nosotras también.